Hola a todas y a todos. Hoy les presentamos conferencias científicas. Es para mí un placer presentar al doctor Luis Roberto Villegas Peñaranda, quien realizó estudios de licenciatura en Biología Marina y en Química Industrial en la Universidad Nacional de Costa Rica. Obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Ottawa, en Canadá. Actualmente trabaja en el Laboratorio de Investigación en Biorefinería de la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde estudia los usos alternativos de los desechos de la agroindustria costarricense. El doctor Villegas es el responsable del Laboratorio de Apoyo a la Docencia, Investigación y Producción y ha trabajado en la Escuela de Química como profesor en las carreras de Química Industrial e Ingeniería en Bioprocesos Industriales. Muchas gracias, doctor Villegas, muy amable por aceptar nuestra invitación para participar en esta serie de seminarios. Le cedo la palabra, adelante. Muchísimas gracias, doctora. De verdad es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Antes de empezar, quiero decirles una cosita. La cámara no la enciendo por una pequeña razón. Tuve un pequeño problema hace más o menos una semana. De hecho, tengo una semana de estar en cama. Me pinché un nervio de la pierna y entonces ha sido un poco complicado esta última semana la recuperación. De hecho, todavía no puedo caminar bien. Entonces, honestamente, así aquí entre nos y en confianza, estoy hecho un desastre y entonces mejor no poner la cámara. Ahora ustedes van a ver una foto mía en la presentación, pero cualquier cosa para que sepan que pues, ¿por qué no estoy poniendo la cámara? Porque en realidad no se están perdiendo de nada interesante si pongo la cámara. Otra cosa, aunque esto es, yo sé que es, digamos, la dinámica del seminario y demás, si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario, a mí me gusta que las presentaciones sean un poco más interactivas, ¿verdad? Entonces, y a veces a uno las preguntas se le olvidan si las dejas hasta el puro final. Entonces, si no les molesta, si tienen alguna pregunta pueden hacerla inmediatamente sin ningún problema y ahí vamos comentando. ¿Okay? Muchas gracias, doctor, de antemano por el esfuerzo. Le agradecemos muchísimo, en verdad. Me imagino en las condiciones en las que debe estar recientemente con este problema. Le vamos a dar un aplauso al doctor por aceptar participar con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, bueno, doctor, pues, adelante. Gracias. Bueno, como dijo la doctora, efectivamente yo trabajo en la Universidad Nacional en Costa Rica, en el laboratorio de biorefinería. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Bueno, pues nosotros somos un grupo de académicos que estamos tratando de buscar usos alternativos a los desechos que encontramos nosotros, que tenemos nosotros en industria, en la agroindustria costarricense. Y no solo darle un uso alternativo, sino también que sea un uso provechoso y que podamos en realidad generar material o generar productos que tengan un alto valor agregado en comparación obviamente con lo que se genera como desecho. ¿Okay? Bueno, pues hablando de desechos, nosotros generamos un montón de basura al año. ¿Okay? Esta es una información del Banco Mundial del 2018. ¿Okay? Y para ese momento se generaban cerca de 2.010 millones de toneladas de desechos municipales. Solo estamos hablando de los desechos municipales, ¿verdad? No estamos hablando de lo que se genera, digamos, a nivel industrial. Es solo lo que nosotros en las casas generamos. Entonces, imagínense 2.010 millones de toneladas de desechos que generamos a nivel mundial. Esto quiere decir que si nosotros seguimos con esta misma tendencia,
para el 2050 vamos a producir 3.400 millones de toneladas. Y nosotros somos un montón. Y nuestros países están, no sé, voy a decir, han sido mal planificados y entonces, ¿dónde vamos a poner todo ese montón de basura si ya no cabemos entre nosotros y la basura, ¿verdad? Entonces, una de la mejor manera de evitar esto es, obviamente, es producir una menor cantidad de basura, ¿verdad? Y el de la basura que producimos, pues entonces más bien sería eh, sacarle provecho a esa basura. Pero entonces vean el crecimiento y el comportamiento tan terrorífico que estamos teniendo, ¿verdad? Al 2018, 2.010 millones de toneladas de basura al año a nivel mundial, y si seguimos así en el 2050, que ya 2050 nos queda la mitad, o sea, nos quedan 25 años, en 25 años estaríamos produciendo 3.400 millones de toneladas. Si nosotros vemos o sea, cómo se segregan o cómo se caracterizan esos desechos, esa basura que nosotros producimos a nivel municipal, vean que en la parte de arriba del grafiquito, del dibujito ese, generamos de todas esas 2.010 millones de toneladas, 4% de ese total son metales, o sea, son productos metálicos, perfectamente podrían ser reciclados y ser reutilizados. El 5% es vidrio, y sabemos que el vidrio también es reciclable, un sinnúmero de veces. 12% plástico, papel un 17%. Y déjenme ver que aquí me salió una cosita que no me deja ver el último. Y de alimentos es un 44% lo que nosotros estamos votando. Entonces, vean, tras de que generamos un montón de basura al año, casi la mitad de esa basura es materia orgánica, es producto orgánico. ¿Okay? Y eso, o sea, dejando de lado, por ejemplo, eh, el papel como un material orgánico. Simplemente al decir orgánico me refiero a desechos alimenticios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo, eh, ¿cómo clasificaríamos a nivel de producción las diferentes regiones a nivel mundial en la producción de basura? Bueno, Asia Oriental y el Pacífico generan cerca de 468 millones de toneladas, Europa y Asia Central 392, Asia Meridional 344, América del Norte 289 y pues obviamente lo que a nosotros más nos atañe, pues nosotros estamos produciendo al año más o menos unas 231 millones de toneladas de basura. Entonces uno dice, bueno, sí, generamos un montón, pero no generamos tanto como genera, por ejemplo, Asia Oriental. Pero bueno, ese no es el asunto. La idea es que todos podamos aportar y podamos ayudar a que esa cantidad de basura que se esté generando vaya disminuyendo. ¿Okay? Entonces, fíjense que, repito, entonces, de todo lo que se desecha, principalmente casi la mitad del material son desechos alimenticios. Y nosotros como región estamos produciendo cerca de 230 millones de toneladas al año. Veamos lo que dice esta otra figura también del Banco Mundial, de ese informe del 2018. Dice, en los países de ingreso bajo, más del 90% de los desechos no se gestiona bien. Esto hace aumentar las emisiones y riesgo de desastres, lo que afecta más a los pobres. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la única manera que nosotros tenemos de gestionar los desechos municipales es con rellenos sanitarios. El problema de los rellenos sanitarios es, obviamente, es un espacio es un gran espacio de tierra que se utiliza, que podría utilizarse para otra cosa, para fines urbanísticos, para fines agrícolas, etcétera, y lo estamos usando para depositar basura. Aunque las empresas dicen que un buen relleno, un relleno bien manejado, no tiene ningún problema, sabemos que en nuestra realidad eso nunca pasa, así que los rellenos
siempre casi que terminan siendo botaderos a cielo abierto y demás. Entonces, hay otros países que tienen otro tipo de gestión de desechos sólidos, pero por lo menos nosotros o la mayor cantidad de países de nuestra región lo que manejan son eh, rellenos sanitarios y botaderos a cielo abierto. Y esto obviamente genera también impactos en la sociedad. ¿Por qué? Porque, repito, estamos utilizando un área que es muy grande, que puede utilizarse para otra cosa. Ahí las áreas aledañas empiezan a poblarse con gente sumamente pobre que depende de lo que ellos puedan recoger en el basurero. Y si hay algún problema en el relleno sanitario, los primeros que van a sufrir son las comunidades que están aledañas al relleno sanitario, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vean lo que dice aquí también, dice, un tercio, si haciendo un cálculo muy prudente de los desechos sólidos, se vierte o se quema a cielo abierto, ¿verdad? Es lo que les decía, aunque nosotros pensemos que tenemos un relleno sanitario que funciona muy bien, al final estos rellenos sanitarios terminan siendo botaderos a cielo abierto. Y en los países de ingreso bajo, los costos de la gestión de desechos en general constituyen el 20% de los presupuestos municipales. O sea, tras de todo, tras de que estamos gestionando mal nuestros desechos, estamos gastando un 20% del presupuesto de nuestras municipalidades y de nuestros gobiernos locales en darle mantenimiento a un sistema que no funciona y que más bien nos genera más y más y más problemas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Lo que dice abajo abajo de la figura. Si no se toman medidas, estaremos literalmente conviviendo con los desechos día con día. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder evitar estos problemas y para poder evitar vivir inundados de basura? ¿Verdad? Entonces, este es el problema que estamos enfrentando y repito, y esto es solo a nivel de desechos municipales. Aquí no estoy tocando nada que tenga que ver con desechos industriales o con desechos agrícolas y demás. Esto es solo lo que nosotros generamos en nuestras casas. Bueno, hay varios tipos de economía. De hecho, eh, ahorita hay otro tipo de economía más allá de las dos que vamos a ver aquí, pero que estas dos nos ejemplifican muy bien el trabajo. La economía tradicional es una economía lineal, ¿verdad? En donde nosotros tenemos del lado derecho materia prima, que nuestra materia prima van a ser recursos naturales, pueden ser mineros, pueden ser agroforestales, pueden ser agrícolas, ¿verdad? Cualquier tipo de recurso natural que nosotros tengamos. Ahí tenemos nuestra materia prima. Esa materia prima nosotros la cosechamos o nosotros la explotamos, nos la llevamos a una fábrica, la fábrica la transforma en productos o en bienes y servicios. Después, nosotros como consumidores consumimos esos bienes y servicios y ¿qué hacemos después? Eso genera un desecho y ese desecho ¿a dónde va? A la basura. Y esa basura pues ya vimos a dónde termina, ¿verdad? Termina en el relleno sanitario o en el botadero municipal. Eso es lo que nosotros llamamos una economía lineal, ¿ok? Repito, materia prima ligado a producción, producción ligado a consumo, consumo ligado a desecho. Sin embargo, actualmente se está impulsando, no es algo realmente nuevo, pero es algo que ya tiene su par de años, pero se está impulsando en trabajar en lo que es la economía circular. Y en la economía circular, básicamente lo que tenemos es la materia prima, que son recursos naturales. Esa materia prima se transforma en bienes y servicios, ¿verdad? Se consumen, se desechan, pero además esos desechos se reciclan, ¿ok? Sin embargo, este tipo de economía no es, o sea, ese fue, digamos, la primera alternativa contra una economía lineal, ¿verdad? Entonces, sí, reciclemos todo lo que nosotros se pueda reciclar, reciclamos y demás. Ahora hay incluso otro tipo de economía que se ha propuesto que se llama la bioeconomía circular, en donde la idea es que no se genere absolutamente ningún tipo de desecho. Porque si nosotros vemos ese diagrama de la economía circular, dice reciclar. Y sabemos perfectamente que no todo se puede reciclar, ¿verdad? O sea, reciclamos el vidrio, reciclamos el papel y el papel hasta cierto punto, reciclamos los metales, ¿verdad? Pero
lo que es la parte de desechos agrícolas o desechos de alimentos no se pueden reciclar. Entonces, ese reciclaje en la parte de bioeconomía circular, lo que implica es que lo ideal es que el sector productivo no produzca desechos y cualquier desecho que se produzca pueda ser reutilizado y pueda volver a ser parte de, eh, de la cadena de producción. Entonces, al final, lo que tenemos es una utilización máxima de los recursos, porque no solo estamos utilizando los recursos brutos o los recursos naturales, sino que además estamos utilizando todo aquel subproducto o todo aquel desecho que se genera en cualquier punto de la línea del proceso económico. ¿Okay? Entonces, repito, que está la economía circular, que en donde la idea es reciclar, pero también hay otra que es la bioeconomía circular, en donde estamos, donde lo que se quiere es que no se genere ningún tipo de desecho y que todos aquellos desechos, o más bien, no hablemos de desechos, todos aquellos subproductos que se generan en una cadena productiva vuelvan a ser parte de la producción siendo reutilizados o siendo transformados en otro tipo de producto, en otro tipo de bien que pueda utilizarse en la producción. ¿Okay? Bueno, pues resulta que en el 2020 Costa Rica lanza, el gobierno costarricense lanza la estrategia de bioeconomía, que es 2020-2030, en donde el gobierno se compromete a hacer esfuerzos muy fuertes y de empezar a impulsar la parte de bioeconomía en el país. ¿Okay? Ahora, aquí voy a meterme en algo que no nos atañe para nada, pero es algo que tenemos que se tiene que mencionar. Lamentablemente los gobiernos cambian y cada gobierno tiene una manera de pensar diferente y en este momento el gobierno que tenemos, pues esta parte como que no le interesa. Entonces, aunque la estrategia todavía está, es una ley y demás, no se le está no se le está poniendo las ganas o no se le está poniendo el esfuerzo que debería de ponerse para poder seguir con esto. ¿Okay? Se están enfocando en otras cosas, pero bueno, el asunto es que en el 2020 se lanza la estrategia de bioeconomía y se empezaron a hacer muchísimos esfuerzos para que Costa Rica empezara a trabajar pensando en esa manera productiva que es la generación mínima de desechos y la utilización máxima de los subproductos a nivel productivo. Pues esta estrategia de bioeconomía está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. ¿Verdad? No sé si ustedes los conocen, ahí se los pongo, son 17 objetivos. Voy a nombrar algunos por encima, no vale la pena que los mencionemos todos, pero por ejemplo, el objetivo número uno de desarrollo sostenible es el fin de la pobreza. Cada uno de estos 17 objetivos se desgrana en objetivos más específicos, ¿verdad? Entonces, el primero es fin de la pobreza. El dos es hambre cero, o sea, eliminar por completo con los problemas alimenticios. El tres, salud y bienestar. Cuatro, educación de calidad y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, nosotros en este momento en la Universidad Nacional, cuando formulamos algún proyecto de investigación, tenemos o sea, nuestros proyectos de investigación, cuando se presentan a la universidad, tienen que estar vinculados de alguna manera a los ODS. Entonces, nuestros proyectos, nosotros tenemos que marcar ahí ciertas casillas en el sistema informático para decir a cuáles de los objetivos y a cuáles de los objetivos específicos de los objetivos de los ODS atañen nuestros proyectos, porque si no atañe a ninguno o si no resuelve ninguno de esos problemas, pues en realidad la universidad no nos apoya a nivel de investigación. Entonces, repito, estos son los objetivos los objetivos de desarrollo sostenible, que es lo que busca la Organización de Naciones Unidas para fomentar, repito, desarrollo sostenible a nivel mundial. ¿Qué es lo que buscan los objetivos de los ODS? Pues como les digo, buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar prosperidad para todos como parte de una nueva agenda. Y cada objetivo tiene metas específicas
que los países aplicarán dependiendo de su realidad económica, social y ambiental. Como les digo, la ONU propone todo esto y los países tienen que tratar de acatarlos y ver cómo desarrollar sus sistemas económicos y sus sistemas de investigación para que todo esto se cumpla, porque la idea de estos objetivos es de que podamos vivir más tiempo en este planeta y ¿verdad? Que em, no lo destrocemos antes de lo previsto. ¿Okay? Ahora, cuando vemos a nivel de bioeconomía, eh, va aquí en este grafiquito, en esta figura, lo que vemos es cuáles son los tipos de biomasa más comunes que podemos encontrar en procesos de bioeconomía y cuáles son los tipos de productos que se generan. ¿Okay? Pues ven que las fuentes de biomasa que tenemos son agricultura, forestal y acuática. ¿Okay? Vean que la agricultura genera la mayor cantidad de desechos. ¿Okay? Cerca de 19 billones, bueno, estos son en inglés, estos son 19.000 millones de toneladas al año de desechos. ¿Okay? La idea entonces es tomar estas biomasas y transformarlas, ya sea mediante procesos químicos, tecnológicos o biotecnológicos, en cosas que sean productivas o que tengan algún valor productivo. ¿Okay? Si nosotros tomamos esos desechos, esas biomasas, vean que nosotros podemos transformar esas biomasas, por ejemplo, en alimentos. ¿Ok? Alrededor de 17.000 millones de toneladas podrían ser transformadas en alimentos. ¿Alimentos como qué? Alimentos y bebidas o alimentos para animales. ¿Ok? Podríamos transformarlos en productos, ¿verdad? Productos como cuáles, por ejemplo, materiales para construcción, materiales forestales, material para embalaje y empacado, que sean reciclables como bioplásticos, partes y componentes para vehículos de motor, maquinaria y equipamiento, partes electrónicas o eléctricas y productos farmacéuticos, por ejemplo. Y la menor parte de esta biomasa puede ser transformada en energía, ¿ok? Como por ejemplo en biocombustibles. Entonces, cerca de más o menos 2.000 millones de toneladas de biocombustibles o de equivalente de energía son producidos a partir de esto. Entonces, vean que este es el, el fundamento o es la base de la bioeconomía eh, a partir de lo que nosotros llamamos biorefinería, ¿verdad? Que sería la toma o la utilización de biomasas residuales, ¿verdad? Y transformar esas biomasas residuales en productos de uso de uso industrial. Como, repito, como pueden ser alimentos, pueden ser productos en general o puede ser energía. ¿Okay? Vean que ahora les dije biorefinería. Yo me imagino que todos ustedes tienen alguna noción de lo que es biorefinería. Pero entonces, y bueno, y biorefinería tiene un montón de definiciones. ¿Okay? Cada quien define biorefinería, creo yo, que como la manera que más les convenga. ¿Okay? Para nosotros, la definición que nosotros usamos en el laboratorio de biorefinería es la transformación de biomasa para la obtención de energía, combustibles y productos de alto valor agregado. Vean que no estoy diciendo cómo lo transformamos, porque como les digo, podemos transformarlo de manera química, podemos transformarlo de manera biológica, podemos transformarlo de manera biotecnológica, ¿verdad? O sea, nosotros no nos enfocamos en cómo lo transformamos, sino en qué lo transformamos. ¿Okay? Porque algunos colegas o algunos sectores de investigación se centran mucho en que, no, es que biorefinería tiene que ser por medio biotecnológico, si no, no es biorefinería. No, nosotros utilizamos una definición un poquito más amplia, ¿verdad? Repito, no nos enfocamos en el cómo hacemos para transformar esa biomasa en productos, sino que nos enfocamos en qué podemos transformar esa biomasa.
¿ok? Y repito, esa biomasa se transforma en energía, en combustibles o en productos de alto valor agregado. ¿Ok? Bueno, les voy a presentar a los compañeros con los que yo trabajo en el laboratorio. Como les dijo la doctora, yo trabajo en el laboratorio de investigación en biorefinería de la Escuela de Química. Somos un grupo de 7 académicos, éramos 8, pero ya uno de nuestros compañeros se retiró, se pensionó hace poquito, hace como un mes. Así que somos una serie de, de académicos con formaciones muy, muy diversas. De hecho, eso nos permitió evolucionar y generar este laboratorio de investigación, porque, por ejemplo, la doctora Ana Francis Carballo, ella es la coordinadora, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un jefe, tenemos que tener alguien que tenga una visión clara de qué es lo que de qué es lo que se quiere. Entonces, ella es la que nos marca la pauta y ella también es egresada de la Universidad de Ottawa, ella y yo estudiamos juntos en Canadá, y ella tiene un doctorado en química medicinal y en productos naturales. ¿Okay? Bueno, aquí, este de aquí, ese soy yo. ¿Okay? Este, como le digo a la doctora, yo también tengo un doctorado en química biológica de la Universidad de Ottawa. Yo trabajé mucho en la parte de transformación. Yo trabajé con Escherichia coli, entendiendo cómo funcionaba el proceso de reciclaje de aminoazúcares para ver si podíamos producir ácidos siálicos y no naturales y demás. Entonces ahí estuve trabajando yo con eso. Vea que nada que ver con lo que hace, digamos, con lo que hace Ana Francis. La doctora Joana Alfaro, ella es bioquímica, egresada de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Su trabajo principal en España fueron proteínas. Carlos Cartín, el doctor Carlos Cartín Caballero, él es ingeniero químico, y tiene un doctorado en ingeniería en bioprocesos industriales. Eh, Pamela, que a Pamela no la tengo aquí, le pedí una foto, pero no me la mandó. Pamela es química, y ella tiene una especialidad en química analítica. Entonces ella es la que nos ayuda a desarrollar métodos de análisis y la que nos ayuda a hacer la parte analítica, o sea, lo que nos ayuda a que nuestra parte analítica esté a punto. El doctor Manuel Sandoval, eh, ahorita él es el director de la Escuela de Química, eh, y él tiene un doctorado también de la Complutense de Madrid, en química verde. Entonces él trabajó también mucho en síntesis de azúcares, pero mediada por enzimas, por biocatálisis, eh, utilizando sistemas de reacción verdes. Y por último, nuestra última adquisición, que empezó a trabajar con nosotros hace un par de semanas atrás, el máster Raúl Garro, que él también es químico, él es egresado nuestro de la carrera de química industrial. eh, Tiene la maestría que él tiene es en docencia, y ahorita estamos viendo cómo lo convencemos de que saque un doctorado en un tema un poco más relacionado a la parte nuestra de biorefinería, pero el background que tiene a nivel de química industrial es en la parte de materiales y materiales poliméricos. Entonces ahí tenemos también a alguien que nos ayude en lo que es la parte de caracterización de materiales. Entonces, como ustedes pueden ver, o sea, somos un grupo muy diverso, somos un grupo muy heterogéneo, lo cual hace, y ahora vamos a ver un poco los proyectos que tenemos nosotros en el laboratorio, hace que tengamos proyectos también muy diversos. En realidad, aunque hacemos biorefinería, no es lo único que hacemos. Cada quien, todos nosotros tenemos la libertad de, si hay algún tema que nos interesa, que no necesariamente se de biorefinería, pero nos llama la atención, pues si logramos conseguir financiamiento, pues podemos convertirlo en un proyecto y demás. Entonces, pero obviamente la mayor cantidad de proyectos que tenemos tiene que ir enfocado pues, en la parte de biorefinería. Entonces, este es el laboratorio, repito, en el que yo trabajo. Eh, Estos son mis compañeros. Aparte de esto, tenemos un ejército enorme de estudiantes, que nos ayudan obviamente en la parte de la concreción de los proyectos. Eh,
Lamentablemente, no tenemos, la universidad, bueno, la Escuela de Química en este momento no cuenta con un programa de posgrado, ya sea en química o en bioprocesos industriales. De hecho, estamos terminando de escribir una maestría en ingeniería en bioprocesos. Eh, Así que nos la tenemos que jugar con estudiantes de pregrado y de licenciatura para poder ejecutar nuestros proyectos. Pero bueno, este es el retrato de los que trabajamos en el laboratorio. Ahora, ¿cuáles son nuestras líneas de investigación? Tenemos básicamente tres líneas de investigación. Trabajamos en biorefinería, que es llamémoslo nuestro fuerte o nuestro enfoque principal. Trabajamos en bioprospección de materiales, principalmente de plantas, y tenemos otros. Ahí cabe todo lo que no entra en las primeras dos categorías, pues entra en otros. ¿Qué proyectos tenemos en este momento en la parte de biorefinería? Bueno, tuvimos uno, este ya terminó, que fue el uso de desechos agroindustriales para la producción de compuestos de alto valor agregado. Aquí lo que hicimos eh, fue un proyecto como de nombre muy general, sin embargo nos enfocamos mucho en la parte de café y ahorita voy a explicarles un poco más sobre la parte de biorefinería de café. Y ahí estuvimos buscando microorganismos y buscando compuestos que pudieran ser obtenidos a partir de los desechos del café. Eh, este es un proyecto que estamos empezando ahorita, que es producción de metabolitos bioactivos de hongos medicinales utilizando desechos agroindustriales. También tenemos, esto fue un proyecto de tesis que terminó hace un par de meses, que fue el estudio de la fermentación en estado sólido de la brosa de café y sus efectos en la digestibilidad y propiedades nutricionales. De este vamos a hablar un poquito más adelante. Y tenemos una idea por ahí, que es la producción de siropes ricos en maltosa y en glucosa, generados a partir de almidón de yuca de rechazo. ¿Okay? Pensando en que nosotros todo este tipo de materiales a nivel alimenticio pues se mandan a comprar, se importan y demás, y tenemos un montón de productos de desecho ricos en almidón. Entonces podríamos utilizar esos desechos para producir estos siropes y empezar a producir estos materiales o esta materia prima directamente en el país. A nivel de bioprospección, como les dije, trabajamos principalmente en bioprospección de plantas. Eh, hemos tenido proyectos sobre propiedades antidiabéticas de plantas de Costa Rica. Hemos buscado fitoalexinas en la familia de las musáceas, que es la familia de los plátanos. Estamos buscando estos compuestos y ver qué propiedades tienen estas fitoalexinas. También el primer proyecto que tuvimos a nivel de bioprospección fue el estudio bioprospectivo de la familia Magraviacea en Costa Rica, porque es una familia que está diseminada en toda Latinoamérica, pero tiene muy poco estudio y a nivel de Costa Rica nadie ha estudiado esta familia, entonces queríamos estudiar un poco esto. Y ahorita tenemos el proyecto de prospección más nuevo que tenemos, que de hecho yo lo estoy manejando, es un estudio preliminar a nivel bioprospectivo y a nivel fitoquímico de orquídeas de Costa Rica. Las orquídeas de ahí son muy bonitas, ¿verdad? Son muy ornamentales, pero solo para eso se usan. Y hay evidencia en otros países que tienen propiedades, que algunas podrían tener propiedades medicinales, sin embargo, nadie estudia orquídeas. Entonces, este es un convenio, perdón, es un proyecto que estamos generando junto con Texas Tech University, en donde estamos haciendo toda la parte del estudio fitoquímico de las orquídeas. Y entre otros proyectos, pues tenemos, por ejemplo, este es un proyecto que termina este año, que es el estudio del contenido de arcelinas en líneas de frijol comercial costarricense. Las arcelinas son unas proteínas de almacenamiento que tienen los frijoles, que además tienen la capacidad ya reportada de conferirle al frijol cierta resistencia contra gorgojos. ¿Ok? Entonces lo que queremos ver es si los frijoles que nosotros tenemos a nivel comercial, si tienen arcelinas cuánto tienen, y ver si realmente hay alguna correlación
del contenido de arseninas que tienen esos frijoles con la incidencia de ataques a gorgojos de este material. Y un proyecto que se nos quedó ahí un poco medio varado, como tenemos producción de yuca a nivel nacional y esa yuca se exporta principalmente a Estados Unidos, hay un problema a nivel de producción que está la yuca, ¿verdad? La yuca comestible, la yuca dulce y está la yuca amarga, que físicamente hablando son exactamente igual. La única diferencia es que el contenido del glucósido cianogénico que tiene la yuca, en el caso de la yuca amarga, es muchísimo mayor. Por lo tanto, resulta ser tóxico para nosotros porque el contenido es muy alto y aunque cocinemos la yuca y demás, siempre queda cierto remanente de la lina marina, que es este glucósido cianogénico. Y entonces estamos tratando de buscar alguna manera de poder diferenciar en campo entre yuca amarga y yuca dulce. ¿Okay? Como la charla de hoy tiene que ver más en la parte de biorefinería, pues entonces yo les voy a hablar un poco de los proyectos que tenemos en biorefinería. ¿Okay? Igual, si tienen alguna duda sobre algún otro proyecto de los que están aquí mencionados, no hay ningún problema. Ahí, lo que pasa es que no tengo diapositivas para presentarles, pero ahí podemos hablar un poquito de los proyectos. Pues bueno, vamos a ver. Costa Rica produce, o sea, somos un país muy pequeño, ¿verdad? Pero para ser un país muy pequeño tenemos una diversidad de productos agrícolas bastante grande que no solo se producen para consumo local, sino para exportar, ¿ok? Y tradicionalmente, nuestro producto estrella siempre ha sido el café, aunque ya no somos el gran productor de café que fuimos en los 80s, el café de Costa Rica para nosotros sigue siendo muy, muy valorado y seguimos teniendo una alta producción de café. Entonces, de ahí es que nosotros empezamos a trabajar mucho en la parte de café. ¿Por qué? Porque, repito, nuestro sector cafetalero es un sector muy fuerte en el país, aunque, repito, no es lo que era hace 40 años atrás, pero sigue siendo un sector muy fuerte y sigue trayendo muchas divisas al país. Entonces, les voy a explicar un poco cómo funciona la parte de biorefinería de café para que entendamos el enfoque de biorefinería. Bueno, ahí tenemos una plantita de café, ¿verdad? La plantita de café, pues, más o menos entre octubre y marzo de cada año empieza la cosecha, ¿verdad? Ahorita si ustedes vinieran aquí y pasaran por los cafetales del Valle Central, verían que los cafetales ya están produciendo café, ya tienen semillas de café, ya tienen granos de café, pero están verdes. Entonces, en este momento estamos en el proceso de maduración del grano y la cosecha empieza más o menos en octubre. Los cafetales que empiezan a cosechar temprano empiezan en octubre y la cosecha se extiende desde octubre hasta marzo, más o menos, marzo, abril del año siguiente. Esos son los cafetales que terminan, digamos, que producen de manera tardía. Entonces, tenemos ese café se recolecta, ¿verdad? Se cosecha y se beneficia, ¿verdad? Entonces sabemos que el beneficiado de café básicamente es la transformación de ese grano en un producto que sea comercializable. Entonces, ese beneficiado básicamente me genera a mí el grano de café, ¿verdad? Que es lo que nosotros vamos a vender o es lo que vamos a consumir en la mañana, en la tarde, a media mañana, cuando a uno se le antoje, ¿verdad? Porque el café uno lo toma cuando uno se le antoja, no cuando la gente dice. Entonces, el proceso de beneficiado me genera el café y ahí el café se vende. Ese es el proceso productivo del café. Sin embargo, ese proceso de beneficiado me genera desechos. ¿Qué desechos me genera? Me genera la biomasa, que cuando hablamos de biomasa hablamos básicamente de la brosa de café, que la brosa sería la cáscara del café. ¿Okay? Me genera un efluente porque el café viene recubierto con un mucílago y ese mucílago se le tiene que quitar.
Aquí no me voy a meter en los tipos de beneficiado que hay, porque hay diferentes tipos de beneficiado, beneficiado en seco, en húmedo, honey, etcétera, etcétera. Nada más voy a mencionarlo muy por encima. Entonces, ese mucílago se le tiene que quitar de alguna manera. La manera en que se le quite ese mucílago diferencia el tipo de beneficiado que hay. Si es muy intensivo en el uso de agua, es lo que se llama un beneficiado húmedo. Si la cantidad de agua que se usa es menos, pues obviamente va a ser más seco. Pero siempre se generan esos efluentes. Esos efluentes son muy ricos en este mucílago. ¿Okay? Y por último, tenemos el pergamino. El pergamino es una cascarita que recubre al grano de café antes de ser tostado. ¿Okay? Que de hecho el pergamino es lo que recubre el café cuando se vende como grano de oro, si mi memoria no me falla. Bueno, entonces tenemos esas tres fuentes de desechos. Tenemos el pergamino, tenemos el efluente, ¿verdad? Que es rico, repito, en mucílago, y tenemos la biomasa, que es básicamente la brosa de café. Es importante recalcar que en caso de la brosa de café o la cáscara del café representa cerca del 50% del grano de café. Si nosotros vemos el granito de café, voy a hacerlo de manera muy grosera, muy general, el 50% de ese grano de café es la cáscara y el otro 50% es el grano del café. ¿Ok? Entonces vean que básicamente la mitad, o sea, si nosotros producimos 1 tonelada de café, hemos producido también 1 tonelada de desechos, principalmente de brosa. ¿Okay? No son esos números, porque en realidad no es 50 y 50, pero para hacerlo fácil, digamos que es 50 y 50. Ok. De aquí, este pergamino, por ejemplo, y esta biomasa son materiales lignocelulósicos, o sea, son materiales muy Doctor, ricos en... ¿me Dígame. escucha? Sí, señora. Es que solo vemos la diapositiva donde dice Laboratorio de Investigación en Biorefinería, líneas de investigación. No sé si ya pasó las siguientes. Ay, sí, esto ya pasó en las siguientes. No sé si será porque están animadas. Déjeme entonces ver si No, termino la animación. yo sí veo la diapositiva en la que está. Ah, bueno. Sí la vemos, Ok. doctora. Sí, sí lo vemos. Ay, gracias. No sé entonces qué pasa. Lo que voy a hacer es desconectarme y me vuelvo a unir, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Bien. Pueden continuar, por favor. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, tanto el pergamino como esta biomasa son materiales ricos en celulosa y lignina, ¿verdad? Entonces, este material lignocelulósico, ¿qué se puede hacer con ese material? Pues lo más sencillo es, podemos transformarlo en energía. De hecho, esto se hace mucho en los beneficios. Los beneficios se utilizan para sus procesos de secado del café o incluso el mismo proceso de tostado. Pueden utilizar el pergamino que se genera, porque el pergamino ya tiene un contenido de humedad más bajo y se utiliza como fuente de calor. ¿Okay? Para los procesos de secado propios. Pero también este material podría transformarse en materiales biobasados. ¿Ok? Y estos, ya sea la producción de energía o estos materiales biobasados, los podemos utilizar para el mismo proceso de beneficiado. ¿Okay? Podemos reincorporarlos en el proceso. ¿Okay? Obviamente la energía nos va a alimentar las máquinas que vamos a utilizar en el proceso de beneficiado y los materiales biobasados, pues obviamente podemos utilizarlos para reemplazar algunos de los materiales que se utilizan en el beneficiado. Ok. En el caso del efluente, como el efluente es muy rico en pectinas, o muy rico en mucílago, básicamente son pectinas lo que tiene ese mucílago, podemos hacer una digestión anaeróbica. Básicamente un biodigestor, y en ese biodigestor generamos metano, y ese metano lo podemos utilizar para generar electricidad. ¿Ok? Y esa electricidad, pues obviamente, vuelta otra vez a ser parte del proceso de beneficiado, ¿verdad? Ayudarnos a alimentar el proceso de beneficiado. Pero, ¿qué pasa con la biomasa? Vean que la biomasa dijimos, bueno, es material hemocelulósico que podemos transformarlo en energía o podemos transformarlo en materiales biobasados. Sin embargo, esta biomasa podemos darle
podemos hacer 3 tratamientos y de estos 3 tratamientos podemos obtener materiales diferentes. El primer tratamiento es la detoxificación. ¿Por qué? Porque la brosa del café, déjame un momentito para acomodarme, la brosa del café tiene todavía muchos de los metabolitos presentes en el café y estos metabolitos presentes en el café terminan generando cierto nivel de toxicidad eh, para los microorganismos que podemos encontrar, por ejemplo, en plantaciones de café. Entonces, si hacemos una detoxificación, o sea, eliminamos esos compuestos que podrían ser tóxicos, podemos transformar esta biomasa en fertilizantes. Y estos fertilizantes, perdón, antes de seguir, ya me iba a adelantar. Podemos transformarlo en fertilizantes. Donde hacemos ese proceso de detoxificación, básicamente estamos extrayendo esos materiales, ¿verdad? Que, repito, son tóxicos. Y al hacer este proceso de extracción, ¿qué vamos a obtener? Obtenemos azúcares fermentables y obtenemos antioxidantes, por ejemplo. ¿Okay? Y si hacemos un proceso de purificación mucho más meticuloso, pues podemos obtener productos químicos finos. ¿Ok? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, los fertilizantes podemos utilizarlos en la plantación de café. Entonces, estamos utilizando la misma biomasa generada por el café, eliminando estos productos que pueden ser tóxicos para la microbiota del suelo y lo estamos reincorporando al, al proceso productivo para que las plantas de café puedan crecer bonitas, sanas y grandes. ¿Okay? En el caso de azúcares fermentables, los azúcares fermentables también tienen la misma ruta. ¿Por qué? Porque esos azúcares fermentables yo los puedo utilizar para crecer microorganismos beneficiosos para el suelo. Los puedo utilizar como fuente de carbono para hacer crecer, no sé, un tricoderma, o puedo utilizarlo para crecer un Beauveria, para utilizarlo como controlador de plagas de insectos, etcétera. ¿Ok? Y la parte de antioxidantes y químicos finos, pues obviamente ya con cierto nivel de pureza, eso simplemente se vende ya sea a la industria alimenticia o a la industria farmacéutica. Entonces, aquí está representado, no es la única, ¿ok? Pero aquí está representado nuestra propuesta de cómo vemos nosotros la biorefinería de café, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, ver cómo encontramos usos de esos diferentes materiales, repito, del pergamino, del efluente rico en mucílagos y de la biomasa, para poder generar productos que sean de interés comercial. ¿Okay? No hay preguntas ni comentarios hasta ahorita, porque yo ahorita lo único que veo es mi pantalla, así que si hay alguna pregunta o algún comentario, nada más me interrumpen, ¿verdad? Sin problema. Ok. ¿Qué hemos obtenido nosotros a partir de del café o de la biorefinería de café? Bueno, nosotros hemos obtenido un producto que se llama CAPE, que el CAPE es la abreviatura de el éster del ácido caféico y el alcohol fenetílico. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Podemos obtener nanocelulosa, que es uno de los proyectos que tenemos en miras, todavía no lo estamos trabajando, pero podríamos obtener nanocelulosa, un material biobasado, que se le está dando mucha investigación últimamente. Podríamos obtener pectinas de ese efluente, ¿verdad? De ese efluente rico en mucílagos, podríamos tratar de extraer esas pectinas y ver si se pueden utilizar para industria alimenticia, por ejemplo. Podríamos obtener microorganismos. Tradicionalmente, los desechos del café, principalmente la brosa, lo que se hace es que se deja en patios, se seca, se va fermentando sola, así que podríamos, o sea, es una fuente rica o es un medio de cultivo rico para diferentes tipos de microorganismos, entonces podríamos tratar de aislar microorganismos de ahí. Y también podríamos obtener enzimas. ¿Okay? Si podemos obtener microorganismos, podemos obtener enzimas o incluso podríamos tratar de obtener enzimas que estén presentes, lo cual es muy difícil, pues si tendría que estar el material muy fresco, pero podríamos tratar de obtener enzimas a partir de los desechos del café. Pensando, por ejemplo, no en extraer enzimas del café,
sino en utilizar el café como sustrato para un microorganismo que sea el que produzca las enzimas. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que podemos utilizar la broza de café como fuente de celulosa para producir celulasas, por ejemplo, o si tiene pectinas para producir pectinasas, ¿ok? Con el microorganismo adecuado. Entonces, del primer proyecto que les voy a hablar ahorita, les voy a enseñar algunos de los resultados que obtuvimos, es el uso de desechos agroindustriales para la producción de compuestos de alto valor agregado. Esto fue un proyecto que generamos con la ayuda del Instituto Tecnológico de Hamburgo, y básicamente lo que hicimos fue buscar compuestos bioactivos en el café. Entonces, ahí ven ustedes, es una fotografía con una pila de broza de café en el patio de uno de una de las fincas que tiene la universidad. Ellos lo usan para hacer fertilizantes. Entonces íbamos ahí y tomamos las muestras. La cantidad de broza de café que se produce por año es aproximadamente unas 270,000 toneladas al año. Yo diría que es más, pero estamos utilizando un número un poquito conservador. Entonces, imagínense cerca de 300,000 toneladas de broza al año, que básicamente no se usan para nada. O sea, lo más que se utilizan es para hacer un fertilizante y sinceramente, desde un punto de vista de biorefinería, fertilizantes es lo último que nosotros queremos producir. ¿Por qué? Porque es lo más barato, porque es lo más fácil, ¿verdad? O sea, nosotros queremos tratar de sacarle primero todo el jugo y toda esa plata que se le pueda sacar al desecho antes de llegar a ser un fertilizante. O sea, y que ya que lo que quede de fertilizante sea lo menos, ¿ok? Entonces, siempre a nivel de biorefinería, fertilizantes es, repito, es lo más fácil, es lo más barato, pero además es lo que me genera un producto más barato. Y nosotros queremos producir productos caros, productos que sean bien colocados en el mercado y que nos generen un buen rédito. ¿Cuáles son algunos de los compuestos que podemos encontrar en la broza de café? Podemos encontrar ácido clorogénico, ácido cafeico, ácido ferúlico, derivados, ¿verdad? De estos. Podemos encontrar cafeína también. Eh, y estos son precisamente los compuestos que les decía yo ahora, que hacen que la broza de café sea tóxica. ¿Por qué? Porque algunos de estos compuestos no son bien metabolizados, o no todos los microorganismos del suelo pueden metabolizarlos, y entonces hace que sea tóxico. ¿Okay? Entonces, la idea era ver si podíamos generar o podíamos determinar cómo poder ver estos compuestos en los desechos del café y ver si podíamos diseñar algún proceso de extracción. No llegamos siquiera al proceso de extracción, les voy a ser honesto, pero sí logramos identificarlos en los residuos. De aquí, la idea es tomar el ácido cafeico aislado de la broza del café, ¿verdad? Y hacerlo reaccionar con alcohol fenetílico, hacer una reacción de esterificación común y corriente para producir el CAPE. El CAPE, repito, es el éster del alcohol fenetílico y el ácido cafeico. Tiene propiedades interesantes a nivel farmacéutico, se utiliza como neuroprotector y tiene otro tipo de propiedades. Entonces es muy apetecido a nivel nutracéutico y farmacéutico. Sin embargo, nosotros no queríamos utilizar, digamos, hacer una reacción química común y corriente. O sea, no queríamos hacer una esterificación de Fischer ahí con medio ácido, sino que lo que queríamos era hacerlo biocatalizado. Entonces, poder producir lipasas y esas lipasas poder utilizarlas como catalizadores para que me generaran esta reacción. Entonces, poder tomar el ácido cafeico, el alcohol fenetílico, poner la lipasa y ver si podíamos obtener el producto. Les soy muy sincero, no llegamos a producir el producto. ¿Por qué? Porque este proyecto tuvimos muchos problemas. En primer lugar, bueno, en ese momento estábamos en el edificio viejo de la Escuela de Química. Ahora, gracias al Banco Mundial, tenemos un edificio nuevo que estrenamos precisamente durante pandemia. Pero en ese momento estábamos en el edificio viejo, que tenía más de 40 años, y teníamos muchos problemas, teníamos equipo bastante viejo y
el congelador que teníamos se nos dañó varias veces, se nos dañó durante el receso de vacaciones, perdimos la microteca en 2 ocasiones, así que este proyecto no pudo avanzar mucho precisamente por esos pequeños problemas técnicos, pero bueno, logramos aislar una serie de microorganismos y logramos aislar microorganismos capaces de producir lipasas. Empezamos a hacer la parte de la prueba de concepto utilizando, en lugar de ácido cafeico, que es un poco caro, estábamos utilizando ácido cinámico, para ver si podíamos, la idea era que si podíamos generar el éster del ácido cinámico y el alcohol fenetílico mediante una lipasa, podíamos después cambiarlo por el alcohol, por el ácido cafeico. ¿Okay? Pero entonces la idea que teníamos en ese momento era tomar el ácido cafeico, hacerlo reaccionar con el alcohol fenetílico mediante la catálisis de una lipasa y producir el CAPE. Entre los organismos que logramos aislar y que perdimos en repetidas ocasiones, pues ahí hay ahí está la lista, no se la voy a leer. Tuvimos incluso la Coningamela quinulata, este señor de la foto, ese es Manuel, el otro compañero, el que es actualmente el director de la escuela. Él le tenía mucha fe. Resulta que las lipasas que producía esta Coningamela eran bastante promisorias, eran bastante activas, pero repito, por los problemas técnicos y problemas de infraestructura, perdimos nuestras colecciones, así que lo único que nos quedó fue sentarnos a llorar y trabajar con lo que ya teníamos hasta ese momento que no se nos habían echado a perder. Algo importante, vea que ahí abajo en la diapositiva dice permiso de prospección de Conagevio, porque resulta que Costa Rica en 1998 puso en práctica la Ley de Conservación de Biodiversidad. Entonces nosotros tenemos que pedirle permiso a una comisión, que es la Conagevio, que es la Comisión Nacional de Gestión de Biodiversidad, para poder hacer proyectos. O sea, si tenemos a trabajar con proyectos que involucren biodiversidad, que involucren material genético o algo por el estilo, se le tiene que pedir un permiso, la comisión gira ese permiso, y eso es básicamente para que si algo en un futuro sale de ahí que pueda ser comercializable, el dueño o el administrador de esa biodiversidad, donde nosotros tomamos la muestra, reciba su parte. ¿Okay? Entonces nosotros en este momento tenemos que gestionar una serie de permisos y una serie de trámites bastante engorrosos para poder obtener este permiso. Estamos también tratando de gestionar una modificación a la ley para que pueda ser un poquito más flexible, que pueda ser un poquito más expedito todo esto, porque sí se nos está volviendo una piedra en el zapato. Pero bueno, entonces ahí están algunos de los ejemplos de los bichitos con los que pudimos obtener a partir de los aislamientos de brosa de café. Quiero hablarles de este otro proyecto que es el estudio de la fermentación en estado sólido sobre la digestibilidad de la brosa. Fue una idea que yo tuve hace un par de años atrás, en donde igual, o sea, la pandemia nos trajo un montón de problemas, ¿verdad? O sea, nos dimos cuenta que nosotros que todos los países somos dependientes del resto del mundo, ¿verdad? Dependemos de materia prima y demás. Y en el caso nuestro, específicamente, nuestro ganado come alimentos procesados, come piensos procesados que no producimos, ¿verdad? Resulta que los alimentos para ganado están fabricados principalmente por trigo, maíz y soya. Nosotros no producimos ninguno de esos. O sea, maíz producimos, pero producimos para consumo local, ¿verdad? O sea, los elotes que nos vamos a comer en el fin de semana, pero no para producción, digamos, para producción, digamos, para producción de alimento animal. Entonces, a mí se me ocurrió la idea, bueno, ¿qué pasa si tomamos la brosa de café, que es un residuo que hay por miles de millones de toneladas, y la fermentamos? Le metemos ahí algún microorganismo, o sea, en realidad, bueno, la idea fue meterle un hongo,
que ese hongo, ver si ese hongo nos detoxificaba la brosa y además nos aumentaba la cantidad de proteína en el material y además de eso, ver si aumentaba la digestibilidad de la brosa, porque hay estudios que reportan que la brosa de café se ha utilizado como suplemento en alimentación animal, pero no puede darse en mucha cantidad. Y la idea mía es que fuera un componente primario en la formulación de un alimento para animales. Bueno, pues lo primero que hicimos fue tomamos un hongo que es un tipo de fusarium, que y lo primero que hicimos fue ver si podía crecer en la brosa. Entonces hicimos algunas pruebitas. Resulta que nos dimos cuenta que la brosa, como venía, digamos ahí lo que ustedes ven en la fila 1, en la fila de arriba, son placas de Petri con brosa seca y molida sin tratar, simplemente se puso el fusarium ahí. Y en la fila 2, en la de abajo, lo que hicimos fue hacerle un pretratamiento a la brosa, hacerle un par de extracciones para ver si eso nos mejoraba el crecimiento del microorganismo, y definitivamente al fusarium le gustaba más la brosa extraída. Viendo la hora, que pensé que no iba a durar tanto, voy a ir un poquito más rápido. En este caso, hicimos un montón de cosas. De hecho, lo primero que hicimos fue una fermentación de más de 60 días para ver cómo funcionaba el fusarium, ver si podíamos llegar a la fase de muerte del microorganismo, ver cómo variaban las diferentes componentes de la brosa de café, cómo variaba la digestibilidad. Se hicieron un montón, o sea, es un proyecto que se llevó un poco más de 2 años en el desarrollo. Es un proyecto de tesis de licenciatura. Y al final lo que hicimos fue fabricar fermentadorcitos pequeños con frasquitos de vidrio, en donde pusimos la misma cantidad de brosa de café en todos, con la misma cantidad de humedad y demás, y se inocularon. ¿Okay? Probamos diferentes tipos de inoculación, probamos inoculando solo con esporas, tuvimos el problema de que la producción de esporas del fusarium era un poco complicada, no teníamos una producción de esporas lo suficientemente alta para poder poner un inóculo pequeño. Entonces, teníamos que producir litros y litros y litros de fermento para poder generar una cantidad de espora suficiente para poder inocular todos los frascos, porque eso que ustedes ven en la fotografía de la derecha, eso es una sola fermentación. Estábamos haciendo fermentación, la primera fermentación, que fue como a 60 días, se tomaban muestras cerca como más o menos como cada 3 días se tomaban muestras por triplicado. O sea que cada muestreo eran 3 frasquitos, que se tomaban de manera al azar. O sea, fue un trabajo enorme. Entonces probamos diferentes tipos de inoculación, repito. Y al final, bueno, hicimos esa primera fermentación de 60 días. Al final hicimos una repetición para hacerlo a 30 días, que es eso que ustedes ven aquí. ¿Y qué es lo que vemos o qué fue lo que vimos a la hora de analizar los datos? Bueno, las gráficas de arriba, las curvas de arriba que están como en un celeste, esa es la fibra neutro detergente. Analizamos los componentes de la brosa mediante el método de Van Soest, que lo que hace son extracción con un detergente neutro, con un detergente ácido, después se hace con una extracción ácida. eh, y lo que queda del residual son las ligninas, y después se mide la ceniza, que son básicamente las ligninas calcinadas. Bueno, para no hacerles muy largo el cuento, porque todavía me quedan un par de diapositivas que enseñarles, lo que hicimos, o sea, nos dimos cuenta que esta fermentación, el fusarium lo que hacía era básicamente comerse la celulosa y la hemicelulosa. ¿Okay? Veíamos que la lignina, que es la línea negra, la lignina más bien, esto es un porcentaje, ¿verdad? Entonces la lignina más bien iba como en aumento, y decía, pero qué raro, o sea, la lignina no puede ir aumentando y demás. Y claro, donde nos dimos cuenta que básicamente el hongo lo que hacía era comerse la celulosa primero, ¿verdad? Y después la hemicelulosa. Entonces dijimos, claro, el hongo está... eh,
es el que nos está dando esta variación. Él se está, está produciendo celulasas y hemicelulasas y está degradando estos polímeros y se está alimentando de ellos. Entonces vemos esto y entonces dimos, bueno, y aquí hay algo curioso, ¿verdad? Porque en realidad no esperábamos esto. Sin embargo, el parámetro que más nos interesaba era la parte de digestibilidad. En la digestibilidad lo que hicimos fue la universidad tiene un par de vacas fistuladas, tiene una fístula que va a dar al rumen, entonces de ahí se toma contenido ruminal y en una incubadora especializada poníamos los sobrecitos con las muestras con el contenido ruminal a 37 grados por 48 horas y demás, y dejábamos que el contenido ruminal hiciera la digestión. ¿Ok? ¿De qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que la digestibilidad, que es esta roja, línea roja de arriba, disminuía. La idea de la digestibilidad es que tiene que andar, incluso para que un material sea, eh, tenga una buena digestibilidad, el porcentaje de digestibilidad tiene que estar de un 70% para arriba. Y vean que nosotros más bien empezamos para arriba del 50 y íbamos para abajo. Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? Por supuesto, o sea, cómo la digestibilidad iba a aumentar si estábamos utilizando un hongo que básicamente se alimentaba o competía con los microorganismos del rumen por el material celulósico, ¿verdad? Entonces el hongo se comía la celulosa y la hemicelulosa y es precisamente de lo que se alimenta el contenido ruminal. Entonces nos dimos cuenta que la escogencia del hongo no fue la más adecuada. Claro, fue lo que primero se nos ocurrió, o sea, esta fue la primera idea. Los resultados a mi estudiante está un poco triste porque obviamente uno siempre busca, ¿verdad? Esos resultados súper exitosos, ¿verdad? Que lo lleven a uno casi casi que a ganarse el Nobel, ¿verdad? Y dijimos, no, pero esto está súper interesante, o sea, ¿qué entendimos? Este tipo de hongo no nos funciona, tenemos que repetir lo mismo, pero tenemos que buscar otro tipo de hongo, un hongo que en lugar de alimentarse de la celulosa o hemicelulosa, se alimente, por ejemplo, de la lignina, ¿verdad? O en lugar de hacer una fermentación, ¿qué tal si hacemos un pretratamiento enzimático en lugar de hacer una fermentación? O sea, generamos enzimas en el laboratorio, hacemos un pretratamiento enzimático y esa brosa predigerida se la damos al rumen y vemos cómo funciona. Entonces, claro, no nos dio los resultados que esperábamos, pero nos dio un montón de ideas para poder seguir trabajando. ¿Ok? Eh, y por último, les quiero hablar un poquito. Este es un proyecto que estamos trabajando ahorita, así que no tengo mucho resultado que presentarles, pero sí quiero enseñarles un poco lo que estamos haciendo. Estamos utilizando algunos de los desechos, de los principales desechos que generamos en el país, como fuente o como sustrato para producción de hongos medicinales. ¿Cuáles desechos estamos usando? Café, porque ya les digo, el café en Costa Rica, el café es el café y tenemos que trabajar con café sí o sí. Trabajamos con piña porque es sorprendente que Costa Rica, siendo el tamaño, o sea, teniendo el tamaño que tiene, somos el principal productor y exportador de piña a nivel mundial. De hecho, la piña rosada que anda por todo lado y que los famosos le hacen mucho boom y todo, fue desarrollada aquí por Dole aquí. Este, entonces, la piña genera muchísimo desecho. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esa foto de esa plantación de piña, la piña, yo le cosecho la piña y le cosecho la piña, si no me equivoco, 2 veces. O sea, una planta de piña me puede generar 2 cosechas. Y después de eso, la mata se corta. De hecho, ni siquiera se corta, se arranca y eso se desecha. Entonces, lo que nosotros conocemos como rastrojo de piña es básicamente toda la mata de piña, porque ya una vez que pasó su época productiva, ya deja de ser funcional y todo eso se descarta. Entonces estamos utilizando rastrojo de piña también como sustrato y estamos utilizando bagazo de caña porque tenemos varios ingenios y los ingenios producen una gran cantidad de este bagazo de caña dulce, de caña de azúcar. ¿Qué estamos produciendo? Bueno, estamos produciendo Ganoderma lucidum y esos son Ganoderma que hemos producido en el laboratorio, ¿verdad? De hecho, si no me equivoco, esos son en brosa de café.
fueron los primeros intentos. Ahorita estamos lo mismo en producción de ganoderma a partir de, como les digo, de brosa, de piña, de bagazo de caña y en mezclas de 50-50 desecho y acerrín de madera, para utilizarlo para ver cómo nos afecta la producción, no solo a nivel de productividad de hongos, sino también de los metabolitos que producen estos hongos. Y el otro hongo con el que estamos trabajando, que de hecho todavía estamos en este momento estamos en inducción de producción de cuerpos fructíferos, es en melena de león. Entonces por eso no les tengo una foto de lo que tenemos ahorita. Y estamos haciéndolo crecer en los mismos materiales, y lo que queremos ver entonces es si hay alguna influencia por parte del material con respecto a productividad, o sea, la cantidad a los gramos de hongo que se puede obtener por kilo de material, y además si habrá alguna influencia en el perfil metabólico de los hongos. Esto que tienen ustedes aquí son cromatografías en capa fina, precisamente de extractos de los ganoderma que hemos estado utilizando, por lo menos de estos primeros ensayos que hicimos. Eh, y vemos que, por ejemplo, o sea, cuando lo vemos en la fotografía del lado izquierdo, ahí lo que tenemos es luz visible, ¿verdad? Y podemos ver, básicamente, todos tienen el mismo perfil metabólico. Cuando lo vemos con luz ultravioleta de longitud de onda corta, de onda larga, vemos que hay una mayor cantidad de compuestos, ¿verdad? Pero no vemos una diferencia muy grande a nivel de perfil metabólico. Pero cuando lo vemos en longitud de onda corta, que es la del lado derecho, que es la de fondo verde, vean que en el caso del hongo producido en brosa, tiene compuestos que los otros no tienen, ¿ok? E incluso cuando vemos la mezcla de brosa y madera, ahí hay un compuesto que se mantiene constante, y también está presente cuando se produce el hongo en bagazo de caña. Entonces, estamos tratando de entender un poco también cómo influye el sustrato en la metabolómica del hongo, ¿verdad? Y ver si podemos caracterizar un poco mejor esa parte. ¿Okay? Estos son algunos de los institutos y las universidades con los cuales tenemos colaboración. Eh, Tratamos de buscar colaboradores siempre, o sea, estamos abiertos completamente a cualquier convenio, colaboración, porque sabemos que el trabajo no lo hacemos nosotros solos, el trabajo se hace en grupo, y nosotros tenemos algunas fortalezas que otros grupos no tienen, y hay un montón de grupos que tienen un montón de fortalezas que nosotros definitivamente no tenemos y de los cuales carecemos. Entonces, en la unión está la fuerza. Por lo tanto, siempre andamos buscando cómo fortalecernos como grupo de trabajo. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Vean que ahí dice inserte una imagen aquí, porque hace 2 semanas nos tomamos la foto del grupo de trabajo con todos los estudiantes y demás, y esa foto debería estar aquí puesta, pero está en mi oficina, y como tuve el problema en la pierna, pues se quedó en la oficina, entonces no la pude sacar. Pero ténganlo por seguro que aquí va a estar en un futuro, en realidad, la fotografía de la gente que hace posible todo este trabajo, que son los estudiantes, porque en realidad sin ellos nosotros no hacemos nada, ¿verdad? Nosotros estamos tan metidos en la parte de la parte administrativa y en la parte de búsqueda de fondos y de networking y demás, que nos cuesta mucho hacer la parte de laboratorio. Así que nuestros estudiantes son la piedra angular del laboratorio. Así que, repito, ahí en ese cuadro estará la foto de los chicos nuestros, que son, repito, los responsables de todo este trabajo. No sé si tienen dudas, comentarios, consultas, sugerencias, y eso sería lo que Gracias, tengo doctor. para hoy.
Gracias. Por favor, levanten la mano quien desee participar y yo les voy asignando sus lugares. Muy interesante, ¿no lo crees? Cada día podemos aprender cosas nuevas y conocer un poco acerca del trabajo que realizan los científicos y las científicas, en beneficio de la sociedad y el ambiente. No te pierdas el contenido que la Socivi tiene para ti. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. ¡Hasta la próxima!